continuar, ¿verdad? Hemos estado predicando de manera expositiva, consecutiva, el libro de Oseas, y esta mañana, hermano, nos corresponde predicar el capítulo 4. Así que, bueno, mientras predicamos vamos a ir leyendo, ¿verdad? Todo el capítulo 4, y esperamos que en la misericordia del Señor, ¿verdad?, Él nos ayude a entender su mensaje en este día. Quiero animarles, hermanos, antes que entremos a orar, a predicar, que oremos para presentar este tiempo al Señor. Señor, gracias te queremos dar por tus bondades. Gracias porque has puesto en el corazón, Señor, esa gracia, Padre, a un grupo de hermanos de poder reunirnos, Señor. Y gracias porque tu palabra dice que cuando nos reunimos somos iglesia, Señor. Y vamos a predicar tu palabra pidiéndote tu misericordia. Sabemos que nosotros, Padre, somos humanos y somos falibles, pero estamos dependiendo, Señor, de tu Espíritu Santo para compartir, Señor, el mensaje esta mañana. Y rogamos que nos ayude, Señor. Señor, bendice a mis hermanos. Señor, sé que tu palabra es poderosa para hacernos fuertes, Padre, en este mundo tan difícil que vivimos, Señor. Rogamos que tu bendición pueda estar en cada uno, Señor. Señor, yo sé que muchas veces nuestra mente puede estar pensando en alguna necesidad, Padre. Pero en esta mañana yo ruego que tu Espíritu Santo, mientras predicamos tu palabra, pueda suplir la mayor necesidad, Señor, que es ser alimentados por tu palabra, nuestra alma, Señor, nuestro espíritu, Señor, vivificados. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, solo para que se preparen, vamos a hacer una breve introducción esta mañana sobre Oseas, y voy a predicar, hermanos, en 3 partes este capítulo 4. En la primera parte, del versículo 1 al 3, por si acaso van a hacer sus anotaciones, vamos a hablar de que la tierra es maldecida por el pecado. En la segunda parte vamos a hablar del versículo 4 al 10, y vamos a hablar de la culpabilidad de los líderes y la ignorancia del pueblo. Y la tercera parte, que va a ser del versículo 11 al 19, vamos a hablar sobre la idolatría y la fornicación en el corazón. Así, ¿verdad?, mientras hacía mi trabajo de exégesis en esta semana, eso propuso en mi corazón el Señor compartir con ustedes esta mañana. Y quiero hacer una breve introducción. Bueno, hermanos, ya hemos venido predicando, ¿verdad?, ya 3 capítulos completos del libro de Oseas. Pero en esta parte, posiblemente, como nosotros hemos venido hablando de varios actores dentro del libro, ¿verdad? ¿Quiénes han sido los actores dentro del libro? Bueno, nosotros vemos a Gomer, la esposa de Oseas, está Oseas mismo, y está el pueblo y los líderes. Y entonces, si ustedes fueron curiosos y están leyendo el libro, ustedes se darán cuenta de que el capítulo 3, que lo terminó el hermano Wilfredo la semana pasada, de ahí en adelante no aparece Gomer ya. Ahí solo aparece ya el pueblo y Dios. Entonces, como vamos a iniciar este capítulo 4, tal vez en nuestra mente nos puede traicionar de estar pensando sobre quién es el protagonista de este libro. Y quiero decirle esta mañana una advertencia. No piense que el libro está centrado en Gomer. No piense que el libro está centrado en Oseas. Ni tampoco el libro está centrado en el pueblo de Dios. El protagonista principal de este libro que estamos estudiando, el autor de este libro, ¿saben quién es? Dios. Porque eso es lo que Dios quiere mostrar. Dios quiere mostrar en este libro su propósito. Y eso es lo que nosotros como iglesia estamos buscando, el propósito del Señor, ¿sí o no? Y por supuesto que eso nos lleva a una vida práctica. Ahora, nosotros tenemos que ver una diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros como iglesia, porque hay una diferencia muy marcada. Por ejemplo, ustedes saben, si nosotros nos vamos a Mateo 28,
Versículo 19, ¿cuál es el mandamiento para la iglesia? El Señor dice, por tanto, id y haced discípulos, ¿a quiénes? A todas las naciones. Ese es nuestro llamado. Muchos teólogos le llaman a eso una comisión centrífuga. Esa palabra es extraña, ¿verdad? Centrífuga, pero si acaso no la han meditado, pero centrífuga significa que el centro de su vida está hacia afuera, a llevar el mensaje del Señor. Ese era el propósito de la iglesia. Pero cuando nosotros estamos en el libro de Oseas con el pueblo de Israel, ellos no tenían un llamado como la iglesia a salir afuera a evangelizar como nosotros. Oseas tenía algo que se llama en teología algo centrípeto. Centrípeto era que su centro era hacia ellos mismos, hacia su propio pueblo. Y entonces cuando nosotros vamos al libro de Oseas, seguimos viendo un capítulo más del pueblo de Dios. Pero ¿qué es lo que el Señor le viene demostrando históricamente al pueblo de Israel? Que Israel tiene que cambiar dos cosas. Número uno, Israel tiene que cambiar su mentalidad en cuanto a la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Israel hubo un momento en que ellos pensaron que ese Dios era suyo y que era solamente de ellos, de una manera egoísta. Usted puede decir, ¿cómo puede demostrar eso, hermano? Bueno, vean solo el ejemplo de Jonás. Jonás pensaba que ese Dios era solo para ellos. Eso no se llama teocracia, eso se llama etnocracia. Enocracia, perdón. Cuando un país piensa que el Dios de ellos es solo de ellos. Y Dios le quería demostrar a Israel que Él es soberano sobre toda la tierra. Esa es una cosa. Pero lo segundo era que el Señor le quiere demostrar a Israel que con Él no pueden estar hablando de exclusividad, como diciendo, este Dios es nuestro. No. Si ustedes pueden ver en el trasfondo de Oseas, hay muchas cosas que apuntan a un futuro. ¿Se acuerdan? David ya había muerto ahí. Y hay algunas cosas que nosotros estamos viendo en Oseas, por ejemplo, cuando dicen que David será un rey y que volverá a unir a todo su pueblo. ¿Cuándo pasó eso? En la persona de Cristo. Cuando dicen que la nación tendrá un solo rey, a Cristo se refiere. Y cuando dice que serán como la arena del mar, se refiere a todas las naciones, como en Apocalipsis 7, Apocalipsis 9, donde ese Dios ha reunido a muchas naciones. Pero eso era lo que Dios quería mostrar a Israel también a través del libro de Oseas. ¿Se acuerdan que los mismos escritores del Nuevo Testamento, como por ejemplo el mismo Cristo citó una vez a Oseas, pero el apóstol Pedro cita a Oseas cuando él le dice lo ama y lo amí? En aquel momento, en el contexto histórico, en lo que está pasando en el momento de Oseas, ese es aplicable a los hijos de Oseas. Pero ¿qué pasa cuando llegamos al Nuevo Testamento? ¿A quién le está aplicando Pedro que son lo ama y lo amí? Al pueblo de Dios. Ahora dice, ustedes que no eran pueblo, porque nosotros somos gentiles, nosotros no somos de nacionalidad judía. Nuestra etnia no es judía, ni tampoco vivimos en el oriente, tampoco geográficamente. Nosotros vivimos acá en el occidente, en el sur. Somos nicaragüenses, pero el Señor dice en aquella profecía, ustedes también, los que creerán, serán mi pueblo. Todo eso está en el trasfondo de Oseas. Y hay algo más, hermanos, a manera de introducción, es que si usted puede ver en el tiempo de Oseas, había una prosperidad bárbara en cuanto a los bienes, en cuanto a los frutos, en cuanto a todo lo material, había una prosperidad bárbara. Pero al mismo tiempo nosotros vemos como en una película, nosotros vemos que el pecado también era bárbaro. Y un momento en que Israel no se da cuenta que ellos son un pueblo de Dios. En otras palabras, pues se están portando como impíos. Y se están olvidando de una cosa que el Señor le había dicho. Dios los introdujo a la tierra de Canaán
para que ellos disfrutaran de una palabra que se llama, ¿se acuerdan? Shalom. Y así se saludan los judíos en día, diciéndose Shalom. Pero Shalom era nada más que la paz y la justicia de Dios debe estar en la tierra donde ellos estaban. Pero ¿dónde estaba la paz? ¿Dónde estaba la justicia? Ahí había crueldad ya en esos tiempos. Si ustedes pueden revisar, yo creo que le pasé mal el dato a la hermana Jenny, pero es Oseas 6 creo que es. Léalo conmigo. Estamos solo en la parte introductoria. Pero en Oseas 6, creo que es ese. Aquí el Señor le recrimina y Él les dice lo que Él quiere que hagan. Porque misericordia quiero. ¿Y no qué? Sacrificio, porque se habían vuelto un poco de religiosos, haciendo un poco de matanza de animales, celebrando la fiesta de reposo, los días nuevos. Pero eso no impresionaba a Dios, porque Dios conocía su corazón, no tenía misericordia. Ahora, ¿es posible, hermanos, que eso pase? Que nosotros tengamos la capacidad de aparentar amar a Dios, pero por dentro no le amamos. Sí, eso era lo que denunciaban casi todos los profetas. El pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y el Señor le dice, no tiene misericordia, y eso es lo que yo quiero, dice el Señor. Y conocimiento de Dios más que holocausto. Porque hoy vamos a ver que ellos entraron en una palabra que el apóstol Pablo usa en el Nuevo Testamento. De tanto pecado, su conocimiento se embotó. Y fue culpa también de los líderes por no enseñarle con su ejemplo y no enseñarle la escritura al pueblo, porque los sacerdotes no solamente era sacrificar, ellos tenían que enseñar la palabra de Dios. Pero el Señor le está diciendo, ustedes en vez de estudiar, en vez de entenderme y conocerme a mí, prefieren estar haciendo holocausto, pero realmente su corazón no tenía entendimiento de lo que estaban haciendo. Bueno, eso, hermanos, una de las razones del libro de Oseas es que el propósito de Israel tenía implicaciones futuras, como le decía, pero también nos deja una gran lección a nosotros como iglesia. Y vamos a entrar a la primera parte. Hasta aquí hemos terminado la introducción, pero hablemos, hermanos, del versículo 1 al 3, y vamos a leerlo para que lo tengamos fresco en nuestra memoria. Versículo 1 al 3. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y aquí menciona 5 pecados: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. En la vida tal vez nosotros hemos tenido, voy a pensar, ¿verdad?, que fue antes, sí, que viniéramos a Cristo, pero tal vez en la vida nosotros hemos tenido enemigos. ¿Quién levanta su mano espiritual y dice yo? Tal vez en algún momento en la vida nosotros tuvimos algún enemigo. Y no crea, hay algunos enemigos que son fuertes. Yo creo que una vez yo le contaba al hermano Jimmy de un enemigo que tuve, de los pocos enemigos que tuve. Pero recuerdo que una vez me quiso dar con un arma blanca. Y me fui bien asustado esa vez a la casa. Pero muchas veces nosotros en este mundo hemos tenido algún enemigo tal vez en nuestra vida pasada. Pero este pasaje que estamos leyendo aquí, si usted puede, en el versículo 1, el Señor usa una palabra que se llama contiende. Ese contiende es como que nosotros estemos diciendo pleito con un enemigo. Ese es el trasfondo de esa palabra. Ahora, ¿con quién está contendiendo Israel? ¿Quién es el que le está diciendo tú eres mi enemigo? Increíblemente, pero era Dios quien le estaba diciendo a Israel: yo tengo pleito contigo.
Yo te estoy tratando como un enemigo. Y nosotros creo que si entendemos bien quién es Dios, yo creo que ninguno de nosotros le gustaría tener de enemigo a Dios. ¿Por qué, hermano? No podemos tener de enemigo a Dios. ¿Sabe por qué? Por el poder que tiene Dios y por la soberanía que tiene Dios. Y en ese verso 1, Oseas está diciendo que Dios tiene pleito con su pueblo por causa de su desobediencia. Esto significa que Dios tiene enemistad no con el impío de afuera, sino con su propio pueblo. Y sería falso decir, hermanos, como nosotros tal vez hoy en día popularmente escuchamos decir, tal vez, a veces cuando evangelizamos nosotros usamos este término y está mal, o tal vez lo hemos malentendido. Pero ¿dónde estaría la base bíblica para decirle a una persona que peca deliberadamente contra el Señor, decirle que Dios le ama, pero que Él aborrece su pecado? Y nosotros hacemos una división entre la persona misma y su pecado. Le aseguro y lo reto que usted va a buscar versículos para poder sostener esa verdad. Y le quiero hablar del trabajo. No lo haga. No va a encontrar. Más bien la Biblia toma todo como un paquete. Y Dios no es que esté airado con el pecado, pero no con la persona. No, es al revés. Dios está airado con el impío, con el que peca. Pero en este asunto no es como hacer una dicotomía, que son cosas distintas, no, sino que van juntos. Entonces nosotros no podemos decir, pero Israel era el pueblo de Dios en el tiempo de Oseas. Sí, pero Dios también está dispuesto a juzgar su pecado. Porque hay mucha gente, yo he escuchado prédicas completas de Oseas, que dicen que Dios no podía estar enojado con su pueblo porque era la niña de su ojo. Bueno, vamos a ver cómo trataba el Señor en todo el Antiguo Testamento a la niña de su ojo, cada vez que pecaba. Y van a darse cuenta que el amor de Dios no es como la gente dice, Dios te ama y por eso te quiere prosperar. No, el amor de Dios es así. Al que ama, Dios lo disciplina y lo castiga. Ese es el amor de Dios. Pero tranquilo, no se asuste para decir, yo venía este domingo para que me hablaran un poco más de esperanza y ya no estamos. No, tranquilo, le aseguro que se va a ir con esperanza en el Señor. Si ustedes pueden ver también esos versículos que leímos, hay en alguna parte donde dice habitantes de la tierra. Esto se refiere a Israel. Dios está usando ese término con Israel. Hay varias negaciones también en este versículo. Ustedes pueden ver, vayan al versículo 1. Pueden ver cómo Dios está diciendo la ignorancia del pueblo, donde dice 1, no hay verdad. ¿Qué significa eso? Lo que le está diciendo es, ustedes están practicando mucha mentira. Aquí no hay justicia en ese pueblo. Lo segundo, otra negación, no hay ¿qué? Misericordia. Y misericordia es tener corazón por la necesidad de un miserable, de alguien que está en una condición más baja. Ellos no tenían corazón para eso. Estaban orgullosos. Hay otra negación, ni conocimiento. Se habían apartado de Dios. Miren qué difícil, hermanos, es cómo nosotros podemos adorar a Dios si no le conocemos. Es difícil. No se puede adorar a Dios si no se le conoce bien a Dios. Pero también aquí yo puedo ver claramente, hermanos, que aquí el Señor también le está reclamando el pacto que ha hecho con ellos. Vean por ejemplo el versículo 2. Dice, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar. No dice que lo van a hacer, no, están presentes, que prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Ahora, si nosotros queremos interpretar esta parte bíblicamente, ¿de dónde son estos 5 pecados? ¿Cuándo fue que el pueblo se dio cuenta que estos cinco pecados que el Señor le está mencionando son malos? ¿Sabe cuándo? El día que Israel
se casó con Dios en el pacto del Sinaí. Ahí Dios le dio 10 mandamientos, y si ustedes pueden ver, aquí el Señor le está mencionando que le están fallando en 5 mandamientos que Él les dijo cuando se casaron que iban a pactar con Él de cumplirlos. Y Dios le está mostrando su depravación. Dios le está mostrando su pecado, como lo dice Efesios 2:1. Ustedes pueden ver que en la parte que sigue, nosotros vamos a ver, por ejemplo, en el versículo 3, ¿qué dice de la tierra? Que la tierra está, ¿qué? En el versículo 3, está enlutada. ¿Qué significa eso? Que la tierra se está muriendo a causa del pecado de ellos. Y eso es lo que dice Efesios 2:1. El apóstol Pablo dice que el Señor nos ha decretado a nosotros como muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, tiene como trasfondo, hermanos, la relación de un matrimonio. ¿Se acuerdan que lo hemos venido viendo? Pero ustedes saben que todo matrimonio, ahora a partir del capítulo 4 vamos a ver que la esposa es Israel y que Yahvé del Antiguo Testamento, Jehová, es el esposo. Pero ¿cuándo fue que sucedió la boda? ¿Cuándo fue que pactaron? Bueno, como le mencionaba, si usted revisa Éxodo 20, usted se va a dar cuenta que ahí el Señor celebró la boda con Israel. Ahí fue donde oficialmente dejó de ser su novia y se convirtió en su esposa. Y por eso, como ellos pactaron ese día, ¿se acuerdan cuando nosotros pactamos con nuestra esposa? Bueno, lo que ya hemos gustado el matrimonio, ¿se acuerdan que nosotros pactamos? Yo recuerdo cuando pacté con mi esposa, y recuerdo que era un pastor, un mexicano, era medio chistosito el que estaba ahí, pero él lo decía, la vas a amar, dice, no solamente no bueno, Luis, tu esposa te va a fallar. Y me comenzó a decir algunas partes difíciles, dice, pudiera que cuando estés enfermo, ella va a estar ahí. Y me comenzó a recordar las cosas que él decía en el pacto. Incluso, algunos tenemos por costumbre que hacemos nuestros propios votos personales, ¿verdad? Algunos hacen su carta del esposo y la esposa, y el día de la boda se lee su pacto. Pues quiero decirle que Israel y el Señor habían hecho un pacto. Y eso es lo que el Señor está reclamando. Miremos los versículos para que nosotros tengamos sustento de lo que estoy diciendo. Váyanse a Oseas 4:6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Se acuerdan que ese versículo nosotros lo sabemos de memoria? Pero tranquilo, apréndaselo todo, porque siempre nosotros solo nos aprendemos la mitad. Falta, esa es solo la parte A. La parte B dice, el pueblo no tenía conocimiento. ¿Por qué? Porque es que lo desechaban. El conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste que la ley de Dios se refiere a los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Ahí, ahora váyase al capítulo 6 de Oseas, versículo 7. Ahí dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron ¿qué? El pacto. Allí prevaricaron contra mí. Se refiere al pacto sinaítico del monte Sinaí. Si se van al capítulo 8, versículo 1 dice, ponme en tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque traspasaron ¿qué? Mi pacto, y se rebelaron contra ¿qué? Mi ley. Se está refiriendo a la ley del monte Sinaí. Y el último versículo, en el versículo 12, dice, le escribí las grandezas de ¿qué? De mi ley, y fueron tenidas ¿por qué? Por cosas extrañas. O sea, que ellos escuchaban los 10 mandamientos en el tiempo, o sea, que no le valían. No me importa que el Señor diga, no matará, no me importa que hay que guardar el día del Señor, no me importaba. El pueblo se estaba corrompiendo, y por eso Dios tiene que intervenir. Ahora, hermanos, hay una parte aquí en el versículo 3 donde dice que la tierra está enlutada, y quiero hacer una ilustración aquí. Dios está hablando de manera figurativa, y lo quiero mostrar con un ejemplo.
De manera general, hermanos, usted sabe que si nosotros hablamos de la humanidad de manera general, la humanidad dice que es buena o es mala. No, si usted va aquí afuera, al mundo secular, no estamos hablando de los cristianos, pero váyase al mundo y usted, váyase pues hermano, con el hermano Jimmy, vamos a hacer la prueba, vaya que el hermano Jimmy se va por la calle y comienza a decirle a la gente, ustedes son malos. ¿Usted cree que le van a dar una palmadita en la espalda al hermano Jimmy y le dice, gracias por habernos dicho que somos malos? ¿Cómo se siente la gente? La gente no se cree mala. La gente se cree buena, ¿sí o no? De manera general. Porque puede ser que alguno, ¿verdad? Al conocer su vida y ser consciente, decir, no, yo he hecho cosas malas. La gente se cree buena, pero la pregunta es, hermanos, si la gente realmente es buena, así en una categoría general, entonces, ¿quiénes son los culpables? Si nosotros vamos a ver estadísticas, por ejemplo, ahorita mundiales, ¿cuántos robos van a suceder hoy? Miles de robos el día de hoy. Y en toda la semana ni se diga. ¿Cuántos asesinatos hubieron toda esta semana? Ustedes se van a dar cuenta que son miles de gente que mata a otra gente, sí, a veces sin motivo. ¿Cuántas violaciones hay a nivel mundial? Miles. ¿Cuántos engaños a nivel mundial? Miles. ¿Cuántos pleitos? Miles. Yo le puedo decir millones. Y aún así, la gente dice que es bueno. Entonces, ¿de dónde sale la maldad? ¿De dónde sale entonces la maldad? Cuando usted comienza a hablar con cada persona, le dice, es que por esto, es que por lo otro, no aceptamos que como humanidad somos malos delante de Dios. Yo me meto ahí también, soy parte de la humanidad. No nos damos cuenta que la tierra está enlutada a causa de nuestro pecado. Y ahí puede aparecer la gran pregunta que se hace en la mayoría, donde han habido muchos hombres inteligentes bíblicamente queriendo responder la pregunta, si Dios es tan bueno, ¿por qué existe tanto mal? Pero a veces uno no se hace otra pregunta, como por ejemplo, bueno, si Dios es tan bueno y santo, ¿por qué no mata a cada pecador que peca instantáneamente? Y van a ver cuántos quedamos. ¿Qué pasaría si Dios, cada vez que nosotros fallamos con un pecado leve, qué pasaría que la justicia de Dios cayera y no más? ¿Estás seguro que usted estaría de pie? ¿Que yo estaría de pie? El ser humano no quiere ver su verdad. Pero hay veces que la gente se hace otra pregunta y dice, ¿por qué en este mundo a la gente buena le pasan cosas malas? Y esa pregunta tal vez teológicamente esté mal planteada, porque ese caso solo sucedió una vez en la historia y le pasó a Cristo. ¿Sí o no? Era el único bueno que le pasó algo malo, y la misma persona que está preguntando eso no se da cuenta que eso le pasó a Cristo por culpa de ella. Porque fuimos nosotros los que llevamos al madero a Cristo por causa de nuestro pecado. Él fue el único bueno que le pasó algo malo, porque el resto del mundo quiere usar eso para cobijarse y creer que son inocentes y que dicen, ¿por qué a mí? Bueno, porque la Biblia dice que eres un pecador. Y a los pecadores le pasan cosas malas. Pero Dios es misericordioso. Dios es bueno, hermanos. Vamos a Levítico capítulo 18 para no perdernos, porque realmente el trasfondo estamos viendo primero, no estamos todavía aplicando. Pero cuando usted va a Levítico capítulo 18, nosotros vemos por qué Dios maldice la tierra y a pueblos enteros. Y Dios estaba a punto de maldecir a Israel por causa de su desobediencia. Pero si ustedes van a Levítico 18:3, dice, esta es cuando el Señor va a meter a Israel en Canaán. ¿Se acuerdan que cuando Israel va a llegar a Canaán, está desierta o está poblada? No, ahí hay pueblo completo, la tierra está llena. Lo que el Señor va a hacer es que va a exterminar a esos pueblos y va a meter a Israel. Pero el Señor le advierte algo y le dice en el versículo 3,
Levítico 18, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo te conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Esa gente tenía estatutos, esa gente tenía la forma de crianza, tenía su propia cultura, y lo que el Señor le está diciendo es: ustedes no van a ser como ellos cuando yo los meta ahí. Y les dejo de tarea, porque el hermano Luis Alexis está dando tarea a la iglesia. Ahora van a leer todo Levítico 18 en su casa y se van a dar cuenta que ahí está la lista de todos los pecados que al Señor le daba asco. Y por eso vomitó a Canaán. Por eso es que no lo soportó que vivieran ahí, los quiso sacar. Pero cuando usted se va al versículo 26 al 29 de Levítico 18, mire lo que el Señor le dice a Israel. 26: guardaréis pues mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones. ¿De cuáles? En su casa la va a tener que leer todas. Ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. ¿Por qué, hermanos? Versículo 27, perdón. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra que hizo se contaminó. 28: no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Y usted tiene, yo creo que usted puede ver que el Señor está usando una ilustración, una figura. Él está diciendo: la tierra lo vomitó. Pero la pregunta es: ¿la tierra puede vomitar? No. El que lo sacó de ahí fue Dios. Dios fue el que lo vomitó. Le dio asco tantos pecados que ellos practicaban. Pero ¿sabe cuál es el peligro? Que Israel no se está dando cuenta que lo mismo que le pasó a Canaán, Dios le está diciendo: Israel, te está pasando lo mismo. ¿Y qué iba a pasar? La tierra se estaba enlutando, y Dios, ¿qué iba a hacer? Lo iba a vomitar. Hermanos, históricamente lo vomitó, ¿sí o no? Nunca volvieron ahí. Nunca volvieron. Ese pueblo que está profetizando, o sea, jamás en la historia volvió a resurgir. Porque lo que nosotros conocemos hoy como judíos es Judá. Pero Israel como nación nunca volvió a resurgir. Dios lo vomitó. Cuando Dios habla es serio. Lo que pasa es que a veces nosotros nos aprovechamos porque creemos que no lo va a hacer. No, es que la paciencia de Él es un poco más grande que la tuya. Por eso es. Vámonos a la segunda parte del versículo 4 al 10. Oseas 4, del versículo 4 al 10. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerá por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levanta su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a su obra. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Y ahora quiero comenzar esta parte con una ilustración. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos a un juicio? Vamos a suponer que al hermano Néstor alguien le robó algo, y el hermano Néstor tiene todas las pruebas para demostrar la culpabilidad de la otra persona. Imagínense que se hace el juicio y el juez determina que la persona es culpable y que debe pagar una condena, pero aparte de esa condena debe restituir lo que se le robó al hermano Néstor. Y el juez lo decreta. Pero imagínense que la persona que es acusada se le acerca al hermano Néstor y le dice: hermano Néstor, bueno, el juez dijo de que yo soy culpable, y el juez también me dice que yo le debo restituir. Imagínense que esa persona le diga: pero a pesar de que el juez dijo eso, a mí me vale, no me importa lo que el juez haya dicho, yo no voy a obedecer. ¿Le gustaría a usted ir a un juicio así?
¿Le gustaría a usted tener que llevar sus casos ante jueces así? Que la gente no le importaba lo que decía el sacerdote. Ahora, usted puede decir, pero ¿qué tiene que ver eso con los sacerdotes? Bueno, vámonos a Deuteronomio, capítulo 17. Deuteronomio, capítulo 17. Y vamos al versículo 5 y 6. Dice, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer. Perdón, es versículo 9. Deuteronomio 17, 9. Dice, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días y preguntarás, y ellos te enseñarán que la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere. ¿Y qué le dice el Señor? Le advierte, y cuidarás de hacer según lo que te mandaren. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declare. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote, que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, y al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerá. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que sucedía en el tiempo de Oseas? La Biblia dice que el sacerdote era como juez. Y no era la autoridad del sacerdote, era la autoridad de Dios delegada al sacerdote. Realmente ellos se estaban oponiendo a la autoridad de Dios. Pero en el tiempo de Oseas, por eso es que el profeta dice, ciertamente en el versículo 4, vaya y dice, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como la que resisten al sacerdote. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Ni siquiera vayan a los juicios, ni siquiera lleven sus causas, porque esta gente es rebelde, ni siquiera el sacerdote obedece, peor que van a obedecer a otro. Eso era lo que pasaba en el tiempo de Oseas. En Oseas 4:6, el versículo que solo lo voy a parafrasear, cuando dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Usted sabe que esa es solo la parte A del versículo y realmente está enfocado al pueblo de Dios. Y dice, es un pasaje muy memorizado, pero solo la parte A. Pero la parte B explica por qué Dios declara esto. Hay consecuencias de este versículo. Leamos la parte B del versículo 6 de Oseas 4. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, ¿qué va a pasar, hermanos? ¿Qué dice el Señor? Yo te desecharé del sacerdocio. Era duro para Israel escuchar esto. Ahora les quiero aclarar de que en el Antiguo Testamento los sacerdotes hacían el oficio de sacerdote, pero todo el pueblo era sacerdote de Dios. Por ejemplo, si yo les digo ahorita en el Nuevo Testamento, ¿quiénes somos sacerdotes delante de Dios? ¿Solo los pastores o todos la congregación? Toda la congregación somos sacerdotes, pueblo escogido por Dios. Pero algunos ejercen como un oficio, pero todos somos sacerdotes delante de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios no se está refiriendo a los sacerdotes, se está refiriendo a todo el pueblo. Le está diciendo el Señor, yo lo voy a desechar del sacerdocio que nos di. Váyanse, por ejemplo, a Éxodo 19 para comprobárselos que el Señor se está refiriendo a todo el pueblo. Él le dice, como has desechado el conocimiento, yo te voy a desechar del sacerdocio. Nos vamos a Éxodo 19, 5 y 6. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora, ¿solo Israel era del Señor? No, él dice, ahí aclara, toda la tierra es mía, todos los pueblos me pertenecen.
Y vosotros me seréis un reino de ¿qué? De sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces no se está refiriendo solo a los sacerdotes como oficio, sino a toda la nación. Entonces estaba en peligro que ellos dejaran del sacerdocio de Dios. Hermano, ¿qué era eso? Yo sé que para nosotros es un poco aburrido estar viendo el Antiguo Testamento, pero es importante. Tal vez no vamos a tener otra oportunidad, porque tal vez en una lectura devocional usted no va a escoger Éxodo, por lo menos. Pero se lo quiero decir. Así como el sacerdote era mediador entre el pueblo y Dios, toda la nación de Israel también era mediadora entre el mundo y Dios, porque ellos eran los que tenían que reflejar a Dios del Antiguo Testamento. Ellos fungían como sacerdotes para el mundo. Y en la parte B de ese versículo, o en la parte B, la que estaba enfocada a los sacerdotes en esta parte, váyase al versículo 8, léanlo conmigo. Dice: del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. ¿Qué significa eso? Mire, la conducta de los sacerdotes era reprobada por Dios en el tiempo de Oseas. Porque mire, ¿cómo es posible, hermanos, que los líderes se alegren de que el pueblo peque? ¿Cómo es posible? Pero ¿sabe por qué los sacerdotes se alegraban de que el pueblo pecara? Porque eso es lo que significa el versículo 8, que los sacerdotes están alegres porque el pueblo está pecando. Porque ¿qué hacía el pueblo cada vez que pecaba en el Antiguo Testamento? ¿Cómo cubrían su pecado? ¿Qué tenían que llevar? Corderos. ¿Y qué hacía el sacerdote con una parte de ese cordero? ¿Era de quién? Era su comida. Toda ofrenda que el pueblo le daba era parte de él. Entonces, ¿saben qué hacían los sacerdotes? Ellos estaban alegres de que el pueblo pecara. ¿Por qué? Porque era más comida para ellos, era más ofrenda para ellos. Pero Dios está furioso con eso. Y eso no es parecido como lo que vemos hoy en día, engañando a la gente para que ofrende, porque dicen que Dios la va a bendecir a costa de su alma. Dios aborrece eso. Eso no es cierto. Nosotros no vemos que la prosperidad sea símbolo de que estar bien con el Señor, porque Oseas lo muestra. ¿Cómo era posible que los sacerdotes habían llegado a ese extremo de alegrarse de que el pueblo pecara solo porque era más comida para ellos? Por eso el pueblo estaba mal, igual con los sacerdotes. Eso no podía pasar, hermanos. Pero la pregunta aquí es: ¿el pueblo era inocente? ¿El pueblo era inocente porque eran los líderes lo que estaban haciendo? Tampoco. El pueblo es culpable de los líderes que tiene, porque los permite. Eso igualito como Gálatas 1, cuando el Señor le dice: ay, dice, ¿acaso otro evangelio? Dice el apóstol Pablo. No, lo que pasa es que hay algunos que se la dan de vivo y están tratando de meter otro evangelio. Y Pablo está exhortando a la iglesia de los Gálatas, no a los pastores, está exhortando a toda la congregación: ustedes son culpables de tener líderes así. En Oseas también, si ustedes ven, el Señor va a juzgar al pueblo también. Cualquiera diría: ala, pero ellos son inocentes, pobrecito. No, es que ellos son bandidos. Ellos les gusta que le estén haciendo eso. Cualquiera de nosotros podría decir: esa era una mala congregación de Oseas, porque ellos no tienen la mirada en el Señor. ¿Cuántos nosotros a veces escuchamos eso también? Decir, tal vez un hermano denuncia un pecado y que viene el otro grupo que tiene temor de enfrentar el pecado, que son malos cristianos, tienen miedo de enfrentar el temor y dice: no, hermano, no denuncie ese pecado. Es que usted ya no está poniendo la mirada en el Señor, usted la está poniendo en los líderes. Pero aquí hay una gran verdad. Bíblicamente, la gente no solo sigue a Dios, bíblicamente la gente sigue a los líderes. Porque 1 Corintios 11:1 y otros versículos dicen, Pablo lo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Hebreos 11:24 dice: miren el ejemplo y la conducta de sus pastores y síganlo. ¿Me entienden?
La gente no solo ve a Dios, sigue a sus líderes. Y como los líderes en el tiempo estaban mal, el pueblo estaba mal también. Pero la mayor responsabilidad era de los líderes. Voy a leer un comentario de Christopher Wright de La Misión de Dios, es un libro. Dice así: los sacerdotes tenían una doble tarea. La primera era la enseñanza de la ley y la segunda era el manejo de los sacrificios. El sacerdocio era una tarea de mediación, es decir, la representación de Dios con el resto de los israelitas. Eso hacía el sacerdote. Pero al mismo tiempo el pueblo, a través de los sacrificios, se acercaba a Dios. Además, los sacerdotes tenían la función de bendecir al pueblo. ¿Se acuerdan la oración sacerdotal? Ese pueblo se la tenía que dar al pueblo. Hermanos, vamos a la parte final del versículo 11 al 19. No lo voy a leer porque el tiempo me está alcanzando, pero ustedes mientras escuchan pueden leerlo. Y vamos a ver algunos versículos ahí más detenidamente, porque este capítulo era largo. Miren, nosotros no podemos ver lo interior de las personas, ¿verdad? Pero si usted puede leer del versículo 11 al 19, el Señor lo que está descubriendo en esos versículos, por eso es que este título yo le puse idolatría y fornicación del corazón. El Señor a través de Oseas lo que está denunciando es cómo están por dentro su corazón. Porque exteriormente, claro que Israel iba a las fiestas de los días de reposo, luna nueva, claro que hacían su holocausto y todo, pero eso era por fuera. Pero por dentro Dios identifica que ellos están realmente adorando a otro Dios y no al verdadero Dios de la Biblia. Por ejemplo, veamos el versículo 12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Ahora, dentro del libro nosotros no vemos que Oseas explique por qué él usa la palabra espíritu para decir que esa es la andanza que anda el pueblo. Pero nosotros tenemos a otro profeta que está profetizando en el mismo tiempo de Oseas, lo único que en otro lugar. Al otro lado, como diríamos, al otro lado del Jordán, está predicando Isaías, está predicando lo mismo al pueblo de Judá. Isaías sí explica lo que Oseas quiere decir. Y entonces, si me acompañan dos versículos de Isaías, primero el capítulo 19 de Isaías, para que entendamos por qué el Señor le está diciendo esto. En Isaías 19, si ustedes se van al versículo 14, está profetizando a diferentes naciones y dentro de ellas está Judá. Y dice: Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como también el ebrio en su vómito. Y cuando el Señor usa que es un espíritu de vértigo, lo que está diciendo es un espíritu embotado, un espíritu. Bueno, la palabra clara, se la tengo que decir, es bruto, embotado, necio. Y es fuerte cuando nosotros vemos el trasfondo de esa palabra, porque nos está diciendo, son como estúpidos. Me están dejando a mí, dice el Señor. Es fuerte a veces las palabras que el Señor usa, pero ahí está diciendo que el pueblo tiene ese espíritu. Pero más adelante dice en el capítulo 29, en el versículo 9, dice: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de ¿qué? De sueño. El pueblo estaba adormecido espiritualmente. Y eso nos puede pasar también a nosotros, que a veces nos dormimos espiritualmente, pero el pueblo está adormecido, no reacciona. Ahora, si volvemos al libro de Oseas, aquí vamos un poco más rápido, váyase al versículo 14, vamos a movernos al versículo 14. Ustedes ven lo que el Señor dice: no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren. ¿Por qué? Porque ellos mismos dicen:
Se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Pareciera ver, la primera parte de ese versículo, pareciera que Dios esté negando su santidad, ¿sí o no? Porque nosotros podemos decir, ¿cómo es posible que el Señor está viendo adulterio, está viendo fornicación, pero Él dice que no va a castigar a las hijas? Pero es que Dios quiere castigar de manera justa y no imparcial como ellos lo están haciendo. ¿Qué es castigar de manera imparcial? De que ya es culpable Ismael, pero yo solo quiero castigar a Ismael y quiero dejar libre a Yari. Un ejemplo. Pero el Señor lo que le está diciendo aquí es un ejemplo claro. Ellos están juzgando al estilo Juan capítulo 8. ¿Se acuerdan? Aquella mujer que fue sorprendida en adulterio y se la llevaron al Señor. ¿Era culpable, sí o no? Sí, pero la pregunta es: ¿dónde están los hombres? Porque para fornicar, niños y adultos aquí presentes se necesitan dos. Para adulterar niños y adultos aquí presentes se necesitan dos. La pregunta es que en el tiempo de Oseas, ¿dónde estaban los hombres? Solo estaban juzgando a las mujeres. Igualito como en el tiempo de Cristo. Cristo bien les pudo haber preguntado: ok, y se la sorprendieron en adulterio, ¿dónde está el bandido? Era un juicio imparcial. Por eso es que el Señor dice: yo no voy a juzgar esto. Ahora, la Biblia nos ilustra dos historias parecidas. ¿Se acuerdan en 2 de Samuel 12? Cuando Natán amonesta a David, entonces le cuenta la historia. Y claro que David, cuando oye la historia, dice: oye, todo está feo. ¿Dónde está el tipo que hizo esa cosa? Porque este tipo debe morirse por ese pecado que está haciendo. Su susto fue cuando el Señor le dice: bueno, lamentablemente eres tú, santo Dios. Y eso era lo que pasaba terrenalmente. Lo que ellos estaban viviendo en el libro de Oseas es que las mujeres eran vistas como culpables. Pero ¿qué pasaba en el juicio de Dios? Dios estaba viendo culpables a los hombres también. Eso mismo es lo que nosotros vemos en Génesis 38. ¿Se acuerdan la historia de Tamar y Judá? A la vista del pueblo, Tamar es una fornicaria, ¿sí o no? Porque ella se tenía que guardar esperando al próximo hijo de Judá. Pero ¿qué es lo que pasó? Aquella mujer sale con la panza y no se le conoce hombre. ¿Y cómo era visto eso por el pueblo? Bueno, entonces una fornicaria, una pecadora. Y Judá fue el primero que levantó su mano para acusarla y que fuera apedreada porque tenía que morir. Pero ¿qué pasa cuando vemos el juicio real de Dios sobre Judá? Y ella muestra las pruebas contra Judá. ¿Qué dice Judá? No, hombre, ella es más inocente que yo soy el culpable. Porque él era también pecador. Así era parecido en el tiempo de Oseas. El Señor estaba viendo las cosas claras, pero ellos solo la veían de manera imparcial. En el versículo, hermanos, 16 al 9, no lo vamos a ver uno por uno, ¿verdad? Porque, no crea, este libro es pesado y tiene muchas verdades que la verdad yo anhelo que en otra generación de predicadores ellos puedan retomar este libro. Pero hay una parte donde el Señor dice, por ejemplo, en el versículo 15: si fornicas tú Israel, a lo menos no peques Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis, y vive Jehová. Lo que el Señor le está diciendo es que en ellos en ese tiempo tenían dos montes donde adoraban: Gilgal y Betel, los dos grandes santuarios que Israel había tenido. Por ejemplo, Gilgal fue donde históricamente Josué celebró la Pascua y la circuncisión, que tenía años que no se hacía, y Gilgal vino a ser uno de los grandes santuarios para Israel. Y Betel, ustedes saben que fue ahí después donde David hizo el gran templo para el Señor, y se volvió gran. Pero lo que el Señor está diciendo es que estos dos lugares, en vez de ser los santuarios que eran antes, ahora servían para hacer cosas ridículas. Y no voy a entrar en eso, pero ustedes ven en este pasaje que el Señor, en vez de decirles Betel, les dice Ben-Abén. Y el Dios solo usaba Ben-Abén para burlarse de Israel, porque le dice: Betel significa casa de Dios y Ben-Abén significa casa de mentira. Y el Señor lo que está diciendo es: ustedes han hecho de ese centro de oración
un centro de mentira. Mira, hermano, entre nosotros eso puede pasar. Aquí podría ser que alguien cante, adore, glorifique al Señor, pero tu vida, tú dentro, ¿cómo estás delante de Dios? ¿Me entiende? El Señor mira eso. Si no me cree, bueno, busque Amós 4:4 y ahí va a ver que ahí sale claramente lo que pasaba con estos dos centros de oración. Y para terminar, había otra parte donde el Señor le dice a ellos, en el versículo 17 dice: Efraín es dado a ídolos. ¿Qué dice? Déjalos. Versículo 19: el viento los ató a su ala y de sus sacrificios serán avergonzados. Cuando dice viento es que ellos no quieren dejarse pastorear, quieren hacer lo que quieren. Y hay una parte, hermanos, aquí donde el Señor le llama a Israel indómita. ¿Pudieron ver mientras leímos? Si no lo miró, fue que usted no leyó los pasajes que yo estoy predicando, porque ahí está. Y esa parte, hermano, es pesada. Y yo les voy a ilustrar eso de la siguiente manera. Porque si no sabían, lo que pasa es que no uso sombrero, pero yo fui finquero. En la casa donde nuestros abuelos, mi abuelo paterno fue de esos hombres que tenían finca y criaban ganado. Y recuerdo cuando nosotros estábamos pequeños, nosotros nos tocaba pastorear las vacas. Pero había una vaca exclusiva, solo escuchen el nombre, se llamaba Sanata. Tenía unos cachos gigantes, era una vaca indómita. Y a nosotros nos tocaba ir a pastorear. Esa vaca, hermano, el terreno que les tocaba hacer pastorear no le bastaba. Ella se saltaba los cercos, ella corneaba los potes, ella corneaba otra vaca, ella, si era posible, mataba otro ternerito. Pero ¿saben cuál era lo duro? Lo duro era que cuando nosotros la pastoreábamos, no solo atacaba a los cercos y a los animales, lo duro era que atacaba al que la pastoreaba. No fueron una de las veces las que nosotros nos corrimos para que esa vaca no nos corneara. Acornear es la palabra correcta. Y yo tengo claro, y nosotros decíamos, por eso es que a mí cuando leo esto me recuerda esa historia, porque nosotros decíamos entre nosotros, esa vaca es indómita. ¿Sabe qué tuvo que hacer mi abuelo cuando estaba en vida? Porque al único que respetaba era él. A él era el único que le tenía miedo. Mi abuelo la tuvo que matar, porque era indómita, ingobernable. Lamentablemente, el Señor está diciendo aquí en Osea eso de Israel. Él dice: Israel no se puede pastorear, que se la lleve el viento, dejémosla. Y el Señor lo hizo. ¿Qué sería para nosotros la aplicación? Porque si usted ve, yo no le hablé de Cristo tanto esta mañana. Pero ¿cuál es la aplicación? Nosotros decíamos, o sea, ¿cuál es el mensaje de esta mañana? Ok, para nosotros como iglesia, hermanos, nosotros podríamos decir, qué barbaridad de este pueblo de Oseas, qué rebelde eran. Pero la verdad, hermanos, es que nosotros a veces somos infieles. Y a veces nosotros nos rebelamos contra el Señor. Pero tenemos que aceptar, hay una diferencia entre ellos y nosotros. ¿Sabe cuál es la diferencia? Cristo. Y Cristo es el que absorbe muchas veces nuestra desobediencia para que nosotros no seamos azotados. Pero eso no significa que nosotros no debamos reaccionar. Porque ¿sabe qué, hermano? Cada vez que nosotros somos desobedientes, es como que la perla de Dios, lo hermoso de Dios, se le da a los cerdos, como dice Mateo 7:16. Y nosotros deberíamos honrar lo que Dios hizo por nosotros. Pero también nosotros podríamos aplicar a los líderes. Lástima que se me escaparon algunos esta mañana. Yo creo que por eso se fueron. Pero nosotros podríamos decir, Dios le habla aquí a los sacerdotes, sí, pero ya no somos sacerdotes, ahora somos todos. Como iglesia también. En este nuevo pacto todos somos sacerdotes y todos somos llamados a anunciar las virtudes de Dios. Sin excusa, sin justificación. La iglesia no es inocente al querer justificar sus pecados y sus debilidades. Por ejemplo, yo sé bíblicamente que los líderes tienen que ser ejemplo en todos. Pero también les quiero animar a ustedes como iglesia a no dejarse llevar por el mal ejemplo de los líderes. Porque cualquiera de ustedes podría decirme esta mañana, cada vez que yo le fuera a amonestar, decirle, hermano, sea ejemplo, usted diría, ¿dónde están tus líderes que son ejemplos?
Yo le quiero decir, no crea que será inocente usted por causa del mal ejemplo de ellos. Usted debe ser seguidor de Cristo. Le afecta, sí, pero tenemos que confiar más en Dios. Y nosotros también ser ejemplo a ellos. De mí también. Yo no soy perfecto. Yo necesito que la iglesia también me muestre ejemplo en muchas cosas que yo soy débil. Y así somos el cuerpo. Y lo último, hermanos, si hablamos de nuestros ídolos, todos en nuestro corazón, de alguna manera, a veces amamos cosas, ¿sí o no? Pero usted sabe que si estamos esta mañana reunidos, usted dejó de hacer muchas cosas importantes en su vida y su tiempo es valioso. Y usted puede decir, ¿qué es lo que realmente usted ama, hermanos? Yo le puedo preguntar esta mañana, ¿qué es lo que usted realmente ama? Lo que usted ama ocupa su vida, ¿sí o no? Usted no debe invertir tiempo a algo que no ama. Y entonces cuando usted ama a algo, es el centro de su vida y lo domina por completo usted, pues yo le quiero decir esta mañana que nuestras oraciones son de que el centro de su vida, el motor de lo que usted ama, sea Dios mismo. Porque si usted dice que no puede amar a Dios en primer lugar, y usted quiere siempre ofrecer a Dios un segundo, un tercero, un cuarto lugar, y usted le dice, Señor, siéntate en este lugar, lamentablemente Dios nunca se va a sentar ahí, porque Él quiere sentarse en el trono de tu corazón. Demos gracias, hermanos, al Señor esta mañana, y gracias por haber tenido paciencia y escuchar. Señor, te damos gracias esta mañana por tus bondades. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque nos has regalado este día, Señor, para alabarte. Gracias, Señor, porque nos has llevado a hacer un pequeño recorrido, Señor, sobre este pasaje de Oseas. Bendice, por favor, a la iglesia. Bendice, por favor, al liderazgo que tenemos acá, Señor. Bendice a los que estamos tratando, Señor, de guiar tu iglesia, y perdónanos si te hemos fallado como iglesia, si te hemos fallado como tus hijos, si te hemos fallado como líderes. Acuérdate del sacrificio de Cristo, Señor, y por amor a Él, perdónanos y bendícenos. Llévanos con bien, Señor, hasta nuestros hogares. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno.